Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un saludo de parte de Macros Aplicadas. En esta ocasión les quiero mostrar una macro que me permite reunir una información de diferentes hojas de cálculo en una sola hoja de cálculo. Entonces, como ven, aquí tengo una serie de hojas de cálculo con datos de unos almacenes. Cada hoja de cálculo tiene la misma estructura, una fecha de venta, un producto vendido, una cantidad vendida, un valor unitario y un valor total. La idea o la situación consiste en pasar toda esa información de estas hojas de cálculo a una sola. Entonces, inicialmente con ese botón elimino los datos. Manualmente pues sería cuestión de copiar y pegar, pero eso tomaría pues algún tiempo. Con una macro es casi que inmediato. La macro pues que me ejecuta esta actividad de la siguiente forma. Inicialmente tengo acá una macro que me limpia los datos. Es decir, me posiciono en la hoja de cálculo de datos y con esta instrucción UF calculo la última fila de datos. Entonces, me vengo hasta la última fila de datos. Pregunto que si la última fila de datos es diferente de 3. Si la última fila es diferente de 3 es porque hay datos. Entonces simplemente selecciono en la hoja de cálculo de datos desde A4, es decir, desde aquí, F, hasta la última fila. Y se elimina, se hace igual a blanco. Entonces con esta macro simplemente elimino los datos. Luego con la siguiente macro paso todos los datos de las hojas de cálculo a la hoja de datos. Inicialmente declaro una variable que se llama hoja como worksheet. Este nombre hoja puede ser cualquier palabra, cualquier letra, lo que ustedes quieran. Después mediante un for each hoja inactive workbooks worksheet recorro cada una de las hojas de cálculo. Es decir, con ese for me vengo en esta hoja, luego a esta y así sucesivamente las voy recorriendo todas. Después pregunto que si el nombre de la hoja de datos es diferente de datos, es decir, que si estoy en una hoja diferente a esta hoja, puede ejecutar estas instrucciones. Entonces, estando en la hoja de cálculo diferente a datos, identifico la última fila en A, es decir, aquí identifico la última fila. Luego selecciono esa hoja para volverla activa, para decir que estoy en esta hoja activa. Después con esta instrucción range A4, E hasta última fila, selecciono todos los datos de esa hoja de cálculo, lo selecciono. Le digo selección copy, me paso a la hoja de cálculo datos. Identifico la última fila de datos en datos, la última fila, que en este caso es en B, la identifico aquí en B. Le sumo una y le digo active chip paste, es decir, la pego los datos. Después identifico la última fila en tanto en A como en B. Y en el rango A concatenado UF de A más 1 concatenado A UF de B, ahí coloco el nombre de la hoja de cálculo. Cierro el fin-si y cierro el for each con este next. Entonces, de esta forma se van copiando todos los datos a esta hoja de cálculo con esta macro. ¿Listo? Voy a explicarles manualmente qué es lo que hace la macro. Borremos los datos. Entonces la macro inicialmente recorre cada una de las hojas de cálculo. Entonces ella se viene y se posiciona en esta que es diferente, el nombre es diferente de datos. Entonces ella se posiciona acá. Después me identifica la última fila. Acá, identifica que en este caso es 52. Después selecciona desde A4 hasta E, última fila. Desde A4, E, última fila, la selecciona con este select. Después le dice selection copy, es decir, la copia en el portapapeles. Es como si yo le dijera control C. Después se va a la hoja y después selecciono aquí el rango A2. Me paso a la hoja de datos, a la hoja de cálculo datos, me paso acá. Identifico
la última fila y le digo que se posicione en la última fila más 1. En este caso mi última fila es 3, le digo que se posicione en más 1, entonces se posiciona en 4. Mire que estoy identificando la última fila en B. Y que se posicione en la última fila más 1. Y allí pego. Es como si yo le dijera control B. Perdón, volvámoslo a hacer. Control C, me posiciono acá, vengo acá, me posiciono en última fila más 1, control B, y ahí pegué los datos. Voy aquí, ahí pegué los datos. Después identifico mi última fila en A. Mi última fila de datos en A es 3. Y identifico mi última fila en datos en B. Aquí es 52. Entonces después, en el rango A última fila, F de A más 1 concatenado con A última fila, F de B, es decir, aquí en A4 hasta A52, que es la última fila en B. Aquí en este rango, simplemente le doy el nombre del almacén. Es decir, ahí pego y me llevo en este rango el nombre del almacén. Eso fue lo que hice con esta instrucción. Identifiqué mi última fila en B, mi última fila en A, y le digo que desde acá hasta la 52 me pegue el nombre de la hoja de cálculo, el nombre de la hoja de cálculo que coincide con el nombre del almacén. Entonces, eso básicamente hace la macro. Se va recorriendo las hojas de cálculo, va copiando y va pegando, va copiando y va pegando. Eso manualmente pues, puede tomar un par de minutos, incluso hasta un poquito más. Pero con esta macro pues solamente son un par de segundos, como pueden ver. Entonces esa es la situación, eso es lo que le quería mostrar en este video. Acá hay una instrucción que yo no la he comentado en otros videos, y es esta: application screen updating false, y acá la cierro con un true. Esta instrucción me permite ejecutar una macro sin parpadeos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí una apóstrofe. Cuando yo le coloco una apóstrofe, al principio una instrucción la vuelvo comentario. Es decir, no se ejecuta. Simplemente con el apóstrofe yo puedo colocar comentarios. Es decir, para documentar la macro internamente. Entonces, con este apóstrofe anulé esa instrucción. Miremos qué le pasa a la macro cuando yo la ejecuto sin esa instrucción. Elimino datos. Uno datos. ¿Sí ven ese parpadeo? Unir datos. Ese parpadeo básicamente lo que hace es que me muestra que va y viene de una hoja de cálculo a datos. Así, esto es lo que me está haciendo ese parpadeo, que va y viene. Miren, ese parpadeo. Y eso pues estéticamente a veces es incómodo. Aquí dura un par de segundos, pero en una macro que dure de 5 o 10 segundos, ese parpadeo se vuelve incómodo. Entonces con esta instrucción, aquí la vuelvo instrucción, con esta instrucción application screen updating false y true, evito ese parpadeo de la macro. Aquí simplemente se ejecuta la macro y no me hace ese parpadeo de pasar de una hoja de cálculo y todo eso. Entre hojas, entonces es estéticamente, visualmente, pues es mucho mejor usarla con esta instrucción. No lo había explicado en ningún otro video, pero bueno, aquí se los muestro porque es muy útil esta instrucción. Entonces, como ven, aquí tengo esta macro que me permite copiar toda la información de diferentes hojas de cálculo en una sola. No importa cuántas hojas de cálculo hayan, pueden haber 10, 15, 20, 30 hojas de cálculo. Importante que cada hoja de cálculo tenga la misma estructura, es decir, las mismas columnas, el mismo tipo de columna, el mismo tipo de datos en cada columna. Que en el rango A sea fecha, sea un nombre, sea un código, etc. Que en el rango B sea una ciudad, sea un valor, etc. Pero que sea la misma estructura. En este caso, en este ejemplo, mi estructura es columna A fecha,
columna B producto, columna C cantidad, columna D valor unitario, columna E valor total. Cantidad de filas pues es lo de menos. Esta tiene 57, esta tiene 107, esta tiene 31, en fin, no importa cuántas filas tenga. Esta tiene 76, no importa cuántas tenga, pero sí la estructura, las columnas, los datos en cada columna hacen las mismas y asimismo las paso acá. Aquí yo le agrego una columna que es la columna primera, que es la columna de el nombre del almacén. Entonces aquí está la estructura. Aquí en esta hoja de cálculo llené toda la información de las diferentes hojas de cálculo. Entonces esta es una macro que les quería mostrar hoy. Ahí se las dejo para que la puedan adaptar a sus diferentes proyectos. Incluso si tienen diferentes columnas o tipos de datos, pues también se puede hacer, pero varía un poquito la macro y hay que tener en cuenta ese tipo de datos para saber en qué columnas copiar y en cuáles no. Entonces, pero de igual forma también se podría. Pero a grandes rasgos casi siempre uno maneja esta misma situación. Entonces aquí les dejo la macro pues para que espero que les sirva de utilidad en sus diferentes macros, en diferentes proyectos, las puedan adaptar, que adaptar a veces una macro después de que uno tenga los conocimientos básicos de programación, a veces adaptar es un poquito fácil. Entonces aquí les dejo esta macro. Entonces los invito a que visiten mi canal. Ahí tengo diferentes ejemplos de macros, juegos en Excel hechos con macros, análisis de datos, cosas de matemáticas, en fin. Entonces ahí les dejo el canal pues para que lo visiten y puedan ver los diferentes videos. Como siempre, pues muchas gracias por haber visto el canal, por haberlo visitado, haber visto los diferentes videos. Muchas gracias por haber visto el video pues hasta esta instancia y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.